Me pido un momento de disculpas, se me desconectó la llamada. Les estaba hablando de la posibilidad de visualización de este gráfico de tendencia que nosotros podemos utilizar más adelante para interpolación. Acá podemos ver el comportamiento de Z, que es el valor por metro cuadrado, en el eje de las estes, que nos está diciendo ahí que posiblemente hacia el este, hacia el centro, hayan unos valores por metro cuadrado bastante altos y empieza a decrecer gradualmente. Recordemos allí nuestro plano, el origen de Y, y miremos este corte transversal. Entonces fíjense que hacia allá, hacia la derecha de la pantalla, allá en el fondo de color verde, se observa el eje de las Y. Nos está representando las coordenadas norte de la ciudad de Medellín. Nos está diciendo, fíjense ustedes la tendencia del valor por metro cuadrado. Aquí nos está diciendo que los valores tienden a ser más bajos y empieza a incrementarse, ¿cierto? Hay una tendencia de crecimiento hacia el sector sur de la ciudad. Entonces, fíjense la manera como yo puedo empezar a cambiar la dinámica, la interpretación del mercado inmobiliario de una ciudad con solamente yo utilizar unas herramientas muy sencillas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer acá? Fíjense que acá hay otros módulos. Por ejemplo, el análisis de clúster, por acá con K medias, ¿cierto? Y el índice de Morán univariante. No resabía esto. Esta es otra aproximación, perdónenme, yo acá voy a devolverme nuevamente. Voy a generar un gráfico de burbujas que me permite, digamos, hacer de otra manera el, digamos, como un análisis del comportamiento del valor por metro cuadrado. Digamos que de manera general yo siempre he sido como muy insistente en, en pedirles que estos análisis son de manera general, no nos sirve para defender avalúos puntuales, ¿cierto? Entonces este gráfico de burbujas ya lo vamos a observar a continuación. Yo acá selecciono esta opción de burbujita, acá en el eje de las X, la coordenada X, en el eje Y, la coordenada Y, el tamaño de la burbuja, que es lo que me interesa a mí, como empezar a determinar el valor por metro cuadrado, ¿cierto? Y el tamaño y el color de la burbuja. Entonces él no solamente me va a decir hacia cuáles son los valores más altos, sino también va a generar una alerta de color. Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense ustedes. Recuerden que a medida que nosotros avanzamos en Y, estamos más en coordenadas más hacia el norte, ¿cierto? Y a medida que estamos a los valores más positivos o mayores valores del eje Y, estamos hablando de coordenadas más hacia el este. Eso teniéndolo en cuenta para poder entender allá el espacio geográfico que estamos analizando, que es la ciudad de Medellín, ¿cierto? Ustedes ven que a continuación el software despliega una ventana de simbología y me está representando acá los valores por metro cuadrado. Me está diciendo que los colores más de color rojo, hay valores por metro cuadrado. Bueno, están representándolo en desviaciones estándar. ¿Qué tanto se aleja del promedio
esos valores por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo es la manera, digamos, adecuada de interpretar este gráfico? Nos está diciendo que esos valores rojos serían como estas zonas donde estarían más lejanos del valor promedio. Recuerden que estaba como por la media, la mediana como por 15.000 pesos el metro cuadrado y acá están a 376.000, imagínense. Recuerden que la desviación estándar es la medida de distancia que separa en unidades de la variable objeto de estudio. En este caso estamos hablando valor por metro cuadrado del valor por promedio, ¿cierto? El valor promedio sería el valor por metro cuadrado promedio. En este caso estaríamos diciendo lo siguiente: las burbujas de color rojo están allí bastante grandes, nos está diciendo que ahí se están generando zonas posiblemente con ofertas inmobiliarias mucho más desviadas del promedio, ¿cierto? Más, digamos, como teniendo a ser valores más extremos, mucho más altos que el promedio. Los valores o las burbujas que están representadas en azul, ¿cierto? Que de hecho no son visibles en el mapa, estarían, digamos, como más distantes, pero en negativo, digamos, como en menores valores, por debajo del valor promedio por metro cuadrado, ¿verdad? Y vemos que más o menos están casi todas ubicadas entre lo rosa y este azul claro. A ver, la primera, segunda, la tercera y la cuarta categoría de simbología de este mapa de burbujas, para que ustedes allí lo tengan presente, ¿cierto? Si ustedes dibujan allí en un histograma, podrían también apoyarse para entender esta situación que nos está comentando aquí este diagrama de burbujas. No me está dejando. Weights Manager. Se supone que aquí en espacio que podría ser lo mismo, el mismísimo procedimiento de índice de Morán univariante. Voy a utilizar otro set de datos para el propósito de lo que yo quisiera, como ustedes vieran cómo funciona la herramienta. Voy a cerrarla nuevamente. Vamos a abrir nuevamente acá nuestro Geoda y vamos a irnos con unos datos de ejemplo. Estos datos de ejemplo que tenemos aquí los vienen precargados, ejercicios ya digamos previamente analizados por los desarrolladores para que nosotros podamos aprender acerca de la herramienta. Vamos a utilizar este de Baltimore Home Sales. Entonces este Baltimore Home Sales hace referencia a las ventas de viviendas en esta ciudad de Baltimore, en una ciudad que queda en Estados Unidos. Entonces fíjense que casi se metió en todas las opciones, que era la que yo quería que ustedes empezaran aquí a explorar. El índice de Morán univariante y el índice local. Creo que se me dañó el archivo de instalación, por lo visto. A ver si me deja por acá. No me está diciendo. Weight in tools. Gestor de pesos. Voy a decir que por price. Voy a decir crear. Y que me lo guarde acá en el repositorio. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que me cree un archivo de pesos
dado que él lo que me está pidiendo es qué necesita él valorar en importancia y mediar las distancias. Le voy a dar cerrar acá un momento. Bueno, sigamos aquí. Me da acá unas configuraciones por defecto. Está diciendo que el tipo de distancia, recuerden la clase, la sesión pasada en la cual nosotros explicamos cómo el algoritmo de índice de Morán medía las distancias, ¿cierto? De qué tanto me parezco a los vecinos, ¿cierto? De qué tan, digamos acá, ¿qué sería lo que me va a preguntar? El precio en la que están en venta cada uno de estos predios de uso residencial, ¿cierto? ¿Qué tanto se parecen entre sí? El método de búsqueda sería tipo Queen, recordando como la manera en los movimientos como se mueve en el ajedrez. Recuerden que nosotros decíamos que si es rook o torre, decíamos se mueve únicamente. Yo voy a examinar únicamente a mis vecinos de enfrente, de atrás y a los lados, teniendo en cuenta que los movimientos de las torres no se pueden hacer en diagonal. Queen, si me permite, digamos, medir no solamente la cantidad de similitud o qué tan similares son esos valores de venta para estos hogares, ¿cierto? Al frente, atrás, o izquierda y derecha, ¿cierto? Sino que también puedo mirar en diagonales. Eso es lo que me está diciendo ahí. Vamos a generar el respectivo histograma. Entonces el que me está diciendo ahí la cantidad, el número de vecinos que hay y la frecuencia. Está muy interesante este. El gráfico de conectividad, este me permite, digamos, como determinar, por ejemplo, para generar los métodos de interpolación, ¿sí? Entonces hay unos puntos muy alejados, me va a permitir como dónde están los puntos de mayor densidad. Vamos a ver en el siguiente tag cómo esto es importante para poder generar un buen producto de calidad en cuanto a la generación de mapas de superficies de interpolación. Aquí también puedo generar productos cartográficos. Puedo añadirle un mapa base. A ver si me deja. Ah, estaba poniendo problema por el sistema de coordenadas. Listo, volvamos a nuestro Geoda a ver si me deja. Ahora sí. Aquí generar el índice de Morán, mi variante. Entonces, primera variable, lo que necesito es que me modele el precio. Y aquí me genera el índice de Morán, el precio, ¿cierto? Y cómo se comporta a lo largo de la distancia. Entonces, recordemos cómo es el índice de Morán en sesiones anteriores. Voy a abrir la sesión anterior, lo que nosotros decíamos de la interpretación de estos gráficos del índice de Morán, ¿cierto? Donde teníamos esta tabla. Decíamos que hay autocorrelación espacial positiva, patrón de clúster con índices de Morán mayores a 0,35, ¿cierto? Y valores menores a menos 0,35, el índice de Morán me está representando un patrón de dispersión. Entonces, fijémonos cuánto nos dio ahí el índice de Morán, 0,15.
positivo y es mayor a 0,35. Entonces me está diciendo que hay autocorrelación positiva, de que hay un patrón de agrupamiento de sus valores de venta de estos hogares. Eso es lo que me está dando como interpretación este software. Voy a ponerlo aquí como al ladito. Y voy a poner acá el gestor de pesos. De este lado. Listo. Vamos a ver si me deja hacer el GetIsort con el precio, mapa de significación, mapa de clusters, y acá hacemos lo que ya habíamos hecho las clases pasadas en ArcGIS. Si ustedes recuerdan, nosotros analizábamos puntos que no tenían significancia estadística, ¿cierto? Acá el GetIsort para agrupamiento me dice que hay alta probabilidad de clúster y bajo, digamos, probabilidad de que sea un clúster. Eso es lo que me está diciendo aquí y me lo está explicando a través del valor p-value, que era la probabilidad de rechazar H sub 0. Otra vez nos vamos con precio. Y aquí hay otra herramienta. Me está diciendo cómo se comporta la variable del precio. Listo. Está diciendo o está haciendo un gráfico de la autocorrelación del precio en función de la distancia. ¿Qué me está diciendo? Que a medida que yo me voy alejando de la distancia, llega un punto óptimo donde tenemos una alta correlación espacial del precio y aquí ya empieza a ser completamente errática. Eso es lo que me está diciendo de la información que hemos analizado de las ventas de casas o de predios de uso residencial en la ciudad de Baltimore. Fíjense ustedes todas las características que tiene, digamos que es mucho más completo y mucho más focalizado hacia el tema espacial, que vamos a seguir explorando en el siguiente TAC. Si ustedes me acompañan, entonces seguiremos como en la disposición de poder aprender las diferentes herramientas. Esto era lo que tenía para comentarles con respecto a una introducción muy somera, como varias utilidades de las que tiene este software. Bueno, veamos ahora una pequeña aplicación práctica que nos va a conllevar a al siguiente tag. Me había quedado aquí hace un momento. Les quería ofrecerles como una pequeña retroalimentación con respecto a la determinación de zonas homogéneas geoeconómicas para un estudio de valorización. Entonces, recordemos que es la valorización. La valorización en Colombia y en muchas ciudades y países latinoamericanos hace referencia a un instrumento de financiación a través del impacto del beneficio económico que reciben algunos predios o muchos predios o todos los predios, eso en función de la ejecución de unas obras de infraestructura, generalmente son viales, pero también pueden ser en lo rural por distritos de riego, por otro tipo de obras que impactan la expectativa económica que tienen los predios. Entonces, ese efecto económico que
absorben la tierra. A través de la ejecución de estas obras, digamos que se traduce como en un valor adicional, y ese valor adicional, una pequeña porción de ese valor adicional, va a ayudar a financiar la construcción o la ejecución de obras. Esos son unos instrumentos que utilizan algunos municipios en Colombia. Acá nosotros vemos como diferentes normas técnicas que estaríamos utilizando para realizar esta determinación de zonas homogéneas geoeconómicas. ¿Por qué son zonas homogéneas geoeconómicas? Resulta que al nosotros intentar medir, y eso ya no lo habíamos discutido con el ingeniero Juan Guillermo en sesiones anteriores, si ustedes recuerdan, allí en una de las entrevistas que nosotros realizamos a uno de los expertos, estos hablaban de la, de la importancia de poder aislar el efecto económico sobre el valor de la tierra, de el beneficio que generan estas obras viales, ¿cierto? Entonces, el impuesto, perdón, la contribución por valorización es, a diferencia de un impuesto convencional que es permanente en el tiempo, este se cobra una sola vez, ¿cierto? Entonces, digamos que la base gravable para poder calcular cuánto le toca a cada contribuyente va a ser en función del beneficio que se determine para esa zona. Digamos que hay diferentes escuelas que se utilizan para poder determinar la base gravable para poder pagar la contribución por valorización por contribuyente. Entonces, el enfoque que se tiene desde ciertos estudios que se han realizado ha sido en función del beneficio social, el beneficio económico que genera la obra. Entonces, un beneficio social podría ser en función del bienestar que tienen las personas o que empezarían a percibir las personas con la existencia de estas nuevas obras que construiría el municipio, el departamento o la nación, ¿verdad? También nosotros hablamos de otro tipo de beneficios de reducción de tiempos de viaje, ¿sí? De un impacto también en la optimización de recursos para las personas que se transportan, que utilizan sus vehículos automotores y transitan por estas vías. Obviamente van a gastar menos dinero en repuestos, van a gastar menos combustible para trasladarse del punto A al punto B. Eso también se traduce en calidad de vida para las personas porque van a tener un tiempo adicional o un tiempo recuperado más bien para compartir con sus familias, para el ocio, para cualquier otro tipo de actividad. Entonces, fíjense ustedes, digamos, cómo uno puede empezar a caracterizar ese impacto que genera una obra, no solamente en términos de decir, vamos a pagar 500.000 pesos o 5.000 pesos o 5.000 millones de pesos por contribución por valorización. Vemos que tiene un andamiaje técnico complejo de construir y que es necesario de alguna manera caracterizarlo para que, digamos, atendamos esos principios de la equidad que plantean este tipo de contribuciones de equidad en la distribución. Bueno, aquí nosotros hablamos de la reglamentación mediante la cual se profiere el Estatuto de Valorización del municipio de Río Negro, que es el que yo estoy trayendo aquí a colación como caso de estudio. En la etapa previa, para poder hacer estas zonas homogéneas geoeconómicas, digamos que el objeto es poder determinar esos cambios que hay en los valores de la tierra, no por predios, sino por zonas, por eso se llaman zonas homogéneas geoeconómicas, del efecto de ese impacto económico que genera la construcción de esas obras. Entonces habrán zonas donde habrá un mayor impacto y habrán zonas donde habrá menor impacto. Eso depende primero de la cercanía que tengan con las obras, ¿cierto?
y segundo, por un conjunto de características físicas, sociales, económicas que permitirán absorber en mayor o en menor medida ese beneficio generado por las obras. Entonces, inicialmente se hace una recopilación de información de fuentes primarias del catastro, entonces vuelve y juega acá el catastro multipropósito. Entonces el catastro multipropósito sirve para que la valorización permita financiar esas obras. Entonces fíjense, una de las poquísimas utilidades, digo ya de manera jocosa, el catastro multipropósito. También hacemos una revisión y corrección de la información suministrada para determinar las zonas homogéneas físicas del proyecto, digamos que teniendo en cuenta que la información catastral hay que determinar si corresponde o hacer una validación más bien como de la vigencia de la información, que todo tenga como un horizonte de tiempo homogéneo para poderlo estudiar o para poderlo analizar de una manera responsable. También se utiliza unos puntos estratégicos en los cuales les va a permitir, digamos, hacer ese estudio de ese fenómeno económico y poder, a partir de allí, de esos puntos estratégicos, poder determinar cómo se irradia para o cómo se propaga ese valor de ese efecto económico generando una zona de influencia o zona homogénea geoeconómica para el estudio de valorización. Entonces, el insumo inicial, acá ustedes lo ven, está segmentado por las comunas, por la división político-administrativa del municipio. Ustedes ven una distribución de puntos estratégicos en los cuales se hizo un avalúo normativo. Este es diferente a un avalúo comercial a un avalúo catastral debido a que se hace un estudio de un punto en el espacio de los aspectos socioeconómicos para poder determinar cuánto posiblemente vale la unidad cuadrada de tierra, valor hectárea, valor metro cuadrado en ese punto específico, ¿sí? Versus lo que hacen los otros tipos de métodos valuatorios, donde usted determina un bien inmueble específico, de acuerdo a unas características no solamente normativas, sino constructivas, sociales, etcétera, para construir cuál es el valor, digamos, más justo o en justo equilibrio de intercambio para ese bien inmueble. ¿Sí? Entonces ahí es como una de las diferencias. Y el valor catastral, pues sería cuál sería el valor por unitario de tierra para la base gravable, así que digamos que se acerca mucho a el valor que estamos intentando determinar acá en el estudio de valorización, solo que aquí la fuente son avalúos normativos que se practican en la zona de estudio. Ustedes ven una mayor densidad de puntos en la zona urbana versus en la zona rural, ¿sí? En la cual se hace este tipo de análisis. Vamos a ver a fondo cuál es ese análisis. Bueno, voy a cogerlo por aquí, no importa. Entonces aquí tenemos un informe en el cual se hace ese tipo de avalúo. Entonces acá es lo importante poder determinar la zona, objeto de estudio, el punto estratégico donde ahí tiene unas características físicas y de norma, digamos, de interés, ¿sí? Y con base en ello, pues ustedes ven que aquí lo principal que tenemos que determinar acá es, por ejemplo, la categoría del suelo de acuerdo con el POT, la norma del polígono, el uso principal, los usos prohibidos, ¿sí? Y de acuerdo con ello, y también determinar en esta normatividad las densidades, las afectaciones, las sesiones, para poder generar un punto
que nos permita determinar cómo sería esta zona en términos de valores del suelo de una manera muy genérica y a través de unos factores de homologación poder después equiparar ese efecto de acuerdo a las características propias de cada predio, ¿sí? Estas zonas homogéneas son genéricas, ¿cierto? Serían para el valor de la tierra en general en este sector que tiene unas características físicas similares, normativas similares, y podemos determinar, llegar a la conclusión, ¿cierto? Que de acuerdo a esas características, el valor más probable de transacción bajo esas condiciones sería de tanto. En este caso, llegaron a la conclusión que era de 150.000 pesos. Acá ellos utilizaron un método de comparación y de mercado y utilizaron una metodología de análisis para poder determinar el valor, si existieran, del valor de ese punto estratégico, si existieran las obras. Este sería como un antes de, o un escenario en el que no existen las obras. 150.000 pesos les da. Ahora, ya vamos a ver que la metodología propuesta en este estudio técnico permite determinar a través de un análisis multievaluado, multicriterio más bien, poder determinar cuál sería el valor más probable que tendría esta zona si existieran las obras. Entonces volvamos a la presentación. Entonces ahí se fijan los puntos de avalúo de acuerdo a unas normas, de acuerdo a unas características físicas con las cuales ellos empiezan allí a discutir con diferentes agentes inmobiliarios, porque pues efectivamente desde el punto de vista técnico es necesario que de manera colegiada se discutan las dinámicas inmobiliarias, ¿cierto? Entonces a través de un comité es que se aprueban estos valores, se hacen unas objeciones, según sea el caso, ¿cierto? Y se hacen unos valores de referencia, unas zonas homogéneas, en este caso, acá les estamos presentando las zonas homogéneas físicas rurales y urbanas del municipio. Estructura la información geográfica de acuerdo con estas características, se determinan cuáles son las zonas homogéneas físicas para poder determinar esta propagación sistemática, las zonas homogéneas físicas del proyecto, la ficha técnica de la zona homogénea física, donde se establecen las características, digamos, principales de cada sector. Pues acá me dice lo siguiente, que con base en el criterio estadístico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que para realizar las zonas homogéneas físicas se estimula como mínimo el 1% del universo total de predios, para que en este caso serían 16.259 predios para la zona de estudio más 15, y se determina el mínimo de puntos necesarios por zona para analizar y determinar los valores de metro cuadrado de terreno. Recuerden que es de terreno. Con la información de la localización de los puntos, los evaluadores procedieron a realizar visitas y el levantamiento de la información de mercado, que fue lo que vimos en las fichas de informes de avalúos. Igualmente se tomaron puntos de prefactibilidad y se revisó su vigencia, adoptando por metro cuadrado el valor de terreno más probable para cada uno de los predios, según muestra el método de avalúo considerado más oportuno y según conocimiento de los evaluadores, que es, digamos, esos comités de avalúos donde se decidía de manera colegiada, o se discutía o se rebatía, digamos, como esa información recopilada en campo. Listo. Entonces, una vez aprobados estos valores, se establecieron ahora sí las zonas homogéneas geoeconómicas para el área de influencia, los cuales son valores de referencia que acompañarán el anuncio del proyecto. Entonces ustedes ven acá que cada zona tiene su identificador y tiene su valor por metro cuadrado aprobado y en la metodología o el método evaluatorio mediante el cual obtuvieron ese valor. Allí ya empieza la importancia de los métodos geoestadísticos. Entonces ya tenemos los valores por zona y ahora necesitamos determinar para todos esos sectores donde nosotros no pudimos establecer punto de avalúo, ¿verdad? Necesitamos estimar el comportamiento de esas zonas a través de un método de interpolación, en este caso es Kriging.
Entonces acá ustedes ven una parametrización, una preparación previa de estos valores, puntos de avalúo para poder generar este modelo predictivo y finalmente llegar a este producto en el cual ustedes pueden observar el valor de los valores, digamos, de predicción que generó este algoritmo de interpolación de Kriging. Esta superficie de interpolación me permite determinar esas zonas de beneficio, ¿cierto?, basadas en los valores de puntos de referencia. Acá se generaron los polígonos y acá ya se intersecta con los predios. Entonces, de esta manera, nosotros después, a través de factorización, de unos métodos de ajuste, podemos equiparar, ya sea por de más o por de menos, el efecto económico, ya de acuerdo a las características individuales de cada predio, ¿sí? Y ya ahí se determina en particular una base gravable. Vemos que esto es como un recuento muy corto de cómo se utilizan los métodos de interpolación para otro tipo de análisis del valor del suelo. Nosotros hasta el momento pues hemos hecho la supervisión de unos puntos, ¿cierto?, de mercado inmobiliario en el cual nosotros no hemos aislado valor terreno, valor construcción, sino hemos mirado es valor por metro cuadrado allí de oferta y poder monitorear las dinámicas y las transacciones de los mercados inmobiliarios. Aquí les dejo este mensaje de nos vemos en el tag de geoestadística avanzada. Voy a dejarles un video en el cual el señor Oscar Borrero nos explica la importancia que tienen los métodos geoestadísticos. Hola, soy Oscar Borrero, economista colombiano, especialista en evaluación inmobiliaria, planificación urbana y evaluación de proyectos. Trabajo como consultor internacional de gerencia urbana y también como docente e investigador para varias universidades en Colombia y para el Instituto Lincoln de Políticas del Suelo. Este video de la serie lo vamos a dedicar a analizar el efecto que tienen en los precios del suelo los diferentes instrumentos disponibles para cobrar o recuperar la valorización que generan las intervenciones públicas. Para ello analizaremos cuál tipo de instrumentos existen y los clasificaremos fundamentalmente en dos tipos: los impuestos a la propiedad y otras formas de cobros por plusvalías. En el modelo norteamericano e inglés tiene más fuerza el impuesto territorial o impuesto predial. En el modelo español, que siguen algunos países latinoamericanos, se utilizan más las cargas y cobro de plusvalía al suelo. El impuesto a la propiedad se basa en un valor catastral y una tasa o alícuota que se fija como impuesto predial. Si este impuesto es alto, reduce el valor del suelo, porque no es negocio tener acumulado suelo improductivo pagando impuestos. Pero si el impuesto es bajo, no afecta el valor del suelo y estimula la tenencia y engorde en el largo plazo. Por eso en muchos casos, en países como Estados Unidos y Alemania, el suelo por metro cuadrado vale menos que en Latinoamérica. La contribución de mejoras es otro instrumento que permite cobrar obras a cambio del efecto plusvalía que causa al propietario. En general, este cobro valoriza al suelo en una proporción superior al costo y es bastante aceptado en Latinoamérica porque se trata de un cobro estatal directamente relacionado con el beneficio al propietario. La plusvalía supera el costo de las obras. Hay otros instrumentos que se basan en la venta de edificabilidad. En España y algunos países latinoamericanos como Brasil y Colombia, el derecho a construir le pertenece al municipio y no al propietario.
Por lo tanto, la ciudad cobrará por los cambios en la edificabilidad y por el derecho a construir. Es una diferencia fundamental con el caso norteamericano, a donde el propietario tiene el derecho a construir sin cargas específicas por la intensidad de uso. Estos instrumentos tienen distintos nombres en cada país. Por ejemplo, en Brasil se denomina otorga onerosa de edificabilidad. En Colombia se llama participación en plusvalía. En España es el cobro a cambio de edificar. El mayor cobro se hace en las zonas periféricas al incorporar terrenos rurales a las áreas urbanas. La ciudad le da servicios públicos, norma edificable, mercado, y a cambio le cobra una participación en plusvalía. El negocio es rentable para el propietario, para el constructor y para el municipio. En el modelo español, la tierra rural periférica se incorpora a la ciudad mediante el reajuste del suelo, que consiste en integrar o englobar terrenos haciendo reajustes de linderos de los predios. Todos los costos locales y generales deben ser pagados por el promotor o por el propietario. Al municipio se le entrega el 10% del suelo urbanizado en contraprestación. En las ciudades colombianas, además de pagar las cargas locales y generales, se le paga al municipio el 50% del mayor valor del suelo. Tomemos el caso de Bogotá. En el borde norte hay 3.500 hectáreas de expansión. Los promotores y propietarios del suelo deben asumir las cargas generales del desarrollo: vías principales, infraestructura, parques, zonas de protección. Su valor se estima en $34 por metro cuadrado de suelo. El valor inicial del suelo rural es $8. Es decir, volverlo suelo urbanizado costaría alrededor de $42. Pero una vez que ese suelo sea incorporado a los usos urbanos, el mercado pagaría entre $100 y $150 por metro cuadrado. Al valor final, con aprovechamiento o edificabilidad esperado en $100 por metro cuadrado, se le descuenta la carga urbanística de $34 y el valor inicial rural del suelo, que habíamos dicho, $8. Puede verse en el cuadro adjunto cómo se descuentan estos valores hasta obtener un plusvalor neto de $53 por metro cuadrado. Entonces se calcula la participación en plusvalía, que es el 50%, o sea, $22 por metro cuadrado. ¿Cuánto paga el constructor en este caso? ¿Qué efecto tuvo el pago de cargas y plusvalía en el valor del suelo? Si el beneficio máximo es $100 por metro cuadrado, no es posible transferir las cargas y el cobro de plusvalía, que suman $56, porque si lo hace, se va a salir del mercado. El constructor exige que esta cifra sea pagada por el propietario porque corresponden al suelo, y entonces pagará por el lote $35 por metro cuadrado. Al final, el propietario solo obtiene $22 por metro cuadrado de ganancia. Investigaciones que realicé para el Lincoln demuestran que en Bogotá las cargas generales y el cobro de plusvalía generaron una disminución en los valores del suelo en terrenos periféricos. En la gráfica adjunta se observan varios lotes. El valor esperado que tenía el propietario versus el valor del avalúo después de cargas y el valor que pagó el constructor. En casi todos los casos, el valor pagado descontó lo que cobró el municipio como plusvalía. En un principio fue difícil para inmobiliarios y evaluadores entender que el constructor no debía pagar las cargas y la plusvalía. Pero luego de varios años, todos han entendido que el cobro de plusvalía se descuenta del valor esperado del suelo. En la gráfica adjunta vemos un análisis de 28 casos de terrenos sin urbanizar, en los cuales el valor pagado es menor que el valor esperado inicial. Se han descontado las cargas y la plusvalía. Como resultado de estas investigaciones en Colombia, las cargas y plusvalía por incorporación del suelo periférico al perímetro urbano han sido pagadas por el dueño del suelo. Por lo tanto, tuvo un efecto de disminución en el valor de mercado. La transacción descuenta los pagos futuros esperados por plusvalía. En la gráfica el precio aumenta con la nueva norma y disminuye luego con las cargas y cobro de plusvalía.
Se investigó también en zonas ya urbanizadas cómo se afecta el precio del suelo por el cobro de plusvalía. En la gráfica adjunta se aprecia que en las zonas populares más pobres, el aumento de valor del suelo fue menor en las zonas que sí se cobró plusvalía por mayor edificabilidad que en las que no se cobró. Esta reducción fue mayor en los estratos bajos y medios que en los barrios de nivel alto, a donde el mercado no aceptó esta reducción. En la tabla adjunta se aprecia que un lote tenía un valor esperado de 296.000 pesos colombianos, aproximadamente unos 150 dólares. Pero las cargas por plusvalía ascienden a 61.740 pesos. El constructor las descontó del valor esperado y pagó 234.000 pesos. Hubo una disminución del 21% en el valor del suelo, equivalente a las cargas por plusvalía que se cobraron. Este procedimiento es aplicado en todas las transacciones que tienen cargas y plusvalía. Hay otro tipo de cargas denominadas en inglés exactions, que se cobran a cambio de permitir mayor edificabilidad en zonas urbanizadas. En Brasil esta edificabilidad se vende a través del denominado instrumento CEPAC, Certificados de Potencial Adicional de Construcción. En Colombia y en otros países se cobra un valor para destinar a malla vial o a parques por el hecho de aumentar la densidad en un barrio. Es un cobro a cambio de permitir mayor altura. Una manera de cobrar plusvalía por mayor edificabilidad es cobrar cargas o cesiones para parques en nuevas construcciones en suelo urbanizado. Unas 13 ciudades colombianas cobran entre 6 y 20 metros cuadrados por cada vivienda nueva para suelo destinado a parques. En Bogotá, un índice de construcción de 5 y altura de 20 pisos pagará el 50% del valor del suelo como carga. Este dinero se destina a un fondo municipal para parques y vías. Colombia y Brasil obligan a construir una parte del suelo bruto en vivienda popular. En Colombia, todo terreno por urbanizar debe destinar al menos el 20% para viviendas de 23.000 dólares. Esta carga genera un menor aprovechamiento del lote y por lo tanto reduce su valor. El impacto es una reducción hasta del 25% en el valor del suelo que los constructores trasladan al propietario vendedor. Conclusiones. Hemos visto en estos minutos que el suelo, a través de la valorización que producen las acciones de la política pública, tiene el potencial de generar recursos para el municipio. Y efectivamente lo hace en muchas ciudades, como hemos visto. Por eso se dice que el suelo es como el banco emisor de recursos para el municipio. Ingresos a cambio de normas, de edificabilidad y de incorporación de tierras al perímetro urbano. Toda carga, obligación o cobro de plusvalía afecta el valor del suelo y lo debe pagar el beneficiario, es decir, el propietario del suelo, y no se transfiere al constructor ni al comprador final. Gracias. Muchachos, ya digamos que eso era lo que teníamos como por pendiente por abordar de este taller. Espero haya sido de su agrado. Ya ustedes saben que pueden escribirme al correo electrónico o pueden a través del foro del TAC allí enviarme todas sus inquietudes. No duden en consultarme, estaré muy dispuesta a colaborarles en cada una de sus inquietudes. Me gustó mucho compartir con ustedes y espero que todo este contenido ustedes hagan provecho de él. Hasta una próxima oportunidad y feliz día. Gracias. Hasta luego.